Hola a todos y bienvenidos a otro video podcast de Easy Spanish, y esta vez tengo el gusto de hablar de nuevo con Luca Lampariello. Hola Luca. Hola Pau, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, estoy bien, gracias por la invitación. Hace poco conocí a Luca y grabamos un podcast en donde hablamos un poco acerca de las limitantes que podemos tener en la mente al aprender un nuevo idioma. Y si lo quieres escuchar, puedes verlo, pues escucharlo en el link que dejamos en la descripción del episodio. Y bueno, a mí me gustó mucho escuchar tu acercamiento de aprendizaje en general y creo que me sentí muy inspirada a aprender. Así que, así como yo me sentí inspirada, pensé que podríamos compartir esto con más personas. Y entonces mi pregunta sería, después de nuestra plática, que hablábamos un poco acerca de este sentimiento de fracaso que tenemos cuando queremos aprender algo y no lo estamos logrando muy bien, y que tú pensabas en algún acercamiento que fuera más eficiente para aprender un idioma. Entonces, si nos quieres platicar un poco acerca de esto, ¿cuál sería un acercamiento eficiente según tu experiencia? Antes que nada, gracias, me alegro de que te haya gustado nuestra charla antes. Y en cuanto al aprendizaje de idiomas, la adquisición de una habilidad, yo siempre digo que hay tres pilares muy importantes, que son la psicología, el aspecto psicológico del cual no se habla en la escuela, técnicas de aprendizaje, de cómo se aprende un idioma de manera más eficaz, y después tienes la organización, cómo organizamos nuestro tiempo y nuestra energía. El problema de las creencias limitantes de que estábamos hablando antes es que las personas piensan, es culpa mía, no soy bueno con los idiomas, no tengo talento, pero el problema es que yo creo que en la escuela en general, en México, en Italia, en Argentina, en Suecia, en el mundo, se apoya sobre principios erróneos, en el sentido de que aprendemos al revés, o intentamos aprender idiomas en la escuela al revés. ¿Qué quiero decir con eso? Un ejemplo. Pensamos, por ejemplo, que estudiar gramática desde el principio, eso es típico, ¿no? Has estudiado gramática, estás estudiando gramática, sin gramática no podemos hablar el idioma, mientras que es exactamente el contrario. Eso es uno de los primeros principios. Yo siempre digo, no se aprende el idioma de la gramática, sino la gramática del idioma, que es también una de las frases más famosas de la políglota húngara Kato Lomb, de la cual hablamos antes. Y eso, cuando leí este pasaje, esta frase en el libro de Kato Lomb, pensé, tiene sentido, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Si vosotros, las personas que nos están escuchando, piensan que tienen que aprender gramática, tienen que ponerse ahí y aprender cada regla, tienes que pensar, un niño que aprenda su lengua materna no sabe nada de gramática, ¿no? Tiene 5 años, ya chapurrea el idioma o se comunica bien con sus padres, con sus amigos, sin saber nada de gramática. ¿Qué significa eso? Que a través de mucho contacto con un idioma ha aprendido la gramática de forma, automática, ¿no? Y uno me podría decir, pues Lucas, sí, pero nosotros somos adultos, no somos niños. Es verdad, pero nosotros podemos hacer una combinación de estas dos cosas. Yo siempre digo que lo más importante en el aprendizaje de idiomas, que es el principio más importante, es input comprensible. ¿Qué significa eso? Significa simplemente escuchar y leer cosas que te gusten, que sean ricas, en el sentido de que tengan un poco más de información que no conoces, 20%, de, por ejemplo, palabras que no conoces, y que sean comprensibles. Te doy un ejemplo, Pau. Sí. Quieres aprender, supongamos, alemán, ¿no? Si tú te pones a aprender alemán, quieres aprender la gramática, lo que vas a hacer es tomas un libro de gramática y vas a aprender las reglas de gramática. Eso es un big no, dirían los anglosajones. Lo que podrías hacer al contrario es tomar un libro para principiantes, un recurso para principiantes, donde hayan diálogos en alemán, porque lo más importante es ver cómo las personas, los nativos, utilizan el idioma, y tienes también pequeñas notas gramaticales que te explican los puntos oscuros del contenido, pero el contenido es 80-90% de tu tiempo, es en escuchar, leer y entender.
un problema enorme, es un malentendido enorme para la mayoría de los estudiantes de idiomas, es que al principio nosotros no tenemos que memorizar absolutamente nada. Lo más importante es solo comprender. Y entonces este pilar de, digamos, consumir, escuchar, leer o hasta ver, por ejemplo, vídeos comprensibles. Un recurso comprensible es un pequeño libro con explicaciones gramaticales, hasta un vídeo, por ejemplo, de Super Easy Alemán, Super Easy Spanish, Super Easy German, donde tú tienes los dos subtítulos, así que puedes ver, puedes escuchar en alemán, leer en alemán, ok, no entiendo porque está todo en alemán, lo tengo en inglés, entiendo también porque veo la traducción. Entonces este es principio número 1, es input comprensible. Hay una imagen que me gusta muchísimo que yo llamo la pirámide de aprendizaje de idiomas, no es una pirámide, donde cómo se utiliza esta imagen también para la nutrición, que la base de la pirámide es, no sé, fruta y verdura, lo más importante, después hay otras cosas. En el aprendizaje de idiomas es algo muy parecido, lo más importante es escuchar y leer cosas que puedas entender y esta es la base. Todo el resto, el output, hablar y escribir sí que te sirve, está un poco más, digamos, en la parte central de la pirámide y después hay lo que llamo las actividades de aprendizaje, que son, por ejemplo, lista, si quieres, flashcards. Ejercicios, eso, esta palabra horrible que se utiliza en la escuela, ejercicios de gramática. Tarea. Las tareas, pero las tareas tendrían que ser el 5%, mientras que en el sistema de la escuela la pirámide es el contrario. Está al revés, ¿no? Está exactamente al revés y esta es la razón por la cual las personas no aprenden bien. Es un sistema vetusto, muy viejo, que es un sistema que se creó ya hace durante la Revolución Industrial. Es un paradigma que no ha cambiado y bueno, eso es otro tema muy complicado, pero lo más importante es esto, input comprensible desde el principio. Número 2, gramática del idioma y no al revés. Nada más me queda una duda. ¿El input comprensible es cualquier contenido que además sea entretenido y que te guste leer, escuchar? Son tres cosas. El input comprensible son recursos y eso depende de tu nivel y ahora vamos a hablar de esto que es súper importante, que es otro principio fundamental que se llama principios ricitos de oro. Ahora vamos a hablar de ricitos de oro y por qué hablamos de ricitos de oro, pero son el material que escuchas, pues puede ser, por ejemplo, depende de tu nivel, pero puede ser un libro para principiantes. Yo utilizo, por ejemplo, un Assimil, se llama Assimil, es un librito que utilizo para empezar con idioma. Después podría ser un podcast, podría ser un vídeo. Tiene que ser divertido, o sea, tiene que gustarte, porque si no lo vas a escuchar. Tiene que ser que estar rico, o ser rico, bueno, en español estar y ser no es lo mismo, pero rico significa que tiene información un poco más, digamos, avanzada que el nivel que tienes. Exactamente, porque si es algo que, por ejemplo, si lees un texto que es demasiado fácil, bueno, eso no te va a dar mucho. Si es un texto o digamos, contenido demasiado difícil, eso es una palabra muy difícil en español que voy a intentar, descorazonador, ¿no? Se te descorazona, eso es demasiado difícil. Entonces, tienes que, y esto es un principio que no es fácil de aplicar, tiene que estar en esta zona que se llama ricitos de oro. Ni demasiado difícil, ni demasiado fácil. Que lo entiendes, pero aún así es estimulante porque estás aprendiendo constantemente algo nuevo. Exactamente. Entonces, y después, comprensible significa que si tienes un texto solo en el idioma que estás aprendiendo, en tu lengua meta, y no tienes traducciones, esto no es comprensible. Bueno, es parcialmente comprensible, pero siempre aconsejo a los demás de utilizar todas las herramientas que tenemos a disposición, que sean vídeos de Super Easy German, por ejemplo, que tienes subtítulos en los dos idiomas, o tú puedes crear, si tienes, por ejemplo, una transcripción de un podcast, también tenéis podcast, por ejemplo, yo lo hago muchísimo, lo he hecho con Easy Turkish, Easy Greek, tomo esta la transcripción y después la pongo en un traductor automático o hasta en ChatGPT y tengo el texto por ejemplo, en italiano o en inglés.
Y si tú tienes esos, tienes el audio en tu lengua meta, y la transcripción, puedes hacer de todo. Bueno, nosotros en el podcast, si tienen la membresía, tienen opción de ver el Vocab Helper, que también tiene las palabras más relevantes y las expresiones más relevantes, y que pueden ver su traducción y una pequeña explicación. Sí, lo he visto también, porque estoy utilizando ahora mismo Easy Turkish y funciona de esta manera. Entonces, puedes crearlas tú, pero si te la procuran, ya es mejor, porque no tienes que hacer el esfuerzo, ¿no? Somos todos un poco vagos, entonces si ya lo tenemos todo en el paquete, mucho mejor. Y eso es la razón por la cual me gusta tanto la serie de Easy Spanish, Easy Greek, es que tengo podcast y vídeos, entonces me gustan los dos y utilizo este tipo de input comprensible con Easy Greek. He hecho todo eso, 5 años de esto, y es increíble lo que pasa solo al consumir input comprensible. Entonces esta es la primera cosa, el primer principio. El segundo principio es aprender gramática del idioma, que es prácticamente la misma cosa. Y hay un tercer principio que es súper importante, que es desarrollar habilidades y no conocimiento. ¿Qué significa eso? Hablar un idioma significa saber cosas, sí, saber palabras, pero si tú preguntas a un niño qué es un adjetivo, qué es un adverbio, qué es un el subjuntivo, el niño te mira y dice, ese que tiene problemas, ¿no? Que me está preguntando cosas raras. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos en nuestro cerebro dos sistemas. Uno se llama sistema de memoria declarativa. No vamos a hablar de detalles, pero es importante eso explicarlo, porque es un principio fundamental. Tenemos memoria declarativa y memoria procedimental. No sé si has oído de estos tipos de memoria. La memoria declarativa es que se puede declarar. ¿Qué significa? Que si yo te pregunto cómo se dice perro en alemán, a lo mejor, o si pregunto a un americano cómo se dice dog, me dice, perro. Entonces, o ¿cuándo naciste, Pau? Tú sabes cuándo. Entonces puedes sacar esta información, ¿no?, de tu cerebro, mientras que una habilidad es una habilidad como nadar, caminar, hablar tu lengua materna. Por ejemplo, si te pregunto ¿por qué hablas tu lengua materna así de fácil? No lo piensas en las palabras, te salen automáticamente. Esta es memoria procedimental. O cuando nos pase al revés, a nosotros que nos preguntan cosas de nuestro idioma y me tengo que tomar un momento, a veces bastante largo, para reconocer por qué digo las cosas de una forma, ¿no? Exactamente. Si preguntas a un nativo por qué funciona el subjuntivo en español funciona así, si eres profesor de español lo explicas, sabes sobre esto. Si eres nativo simplemente sabes utilizarlo. Entonces saber sobre algo y saber hacer algo son dos cosas. No solo son dos conceptos diferentes, sino que son, digamos, el cerebro los elabora de manera diferente. Entonces hablar un idioma, que sea nuestra lengua materna o que sea otro idioma extranjero, no solo se adquiere de forma subconsciente, sino que se adquiere de forma procedimental, el 80%. El 20% es conocimiento. ¿Qué se hace? ¿Qué hacen los adultos en la escuela? Hacen exactamente el contrario. Los niños adquieren el idioma durante los primeros 5 o 6 años, hablan fluidos sin saber nada de gramática, entonces han desarrollado el idioma de forma procedimental, no saben mucho de memoria declarativa, no saben adjetivo, qué es un adjetivo, conceptos gramaticales. Los adultos saben todo de reglas gramaticales, qué es un adverbio, etcétera, no saben hablar el idioma, eso depende de cómo se enseña. Entonces, siempre digo yo que, pensando en la pirámide esa de aprendizaje de idiomas, input comprensible significa que estás dando comida cognitiva, digamos, a tu cerebro, porque tu cerebro está desarrollando la habilidad de escuchar, de leer, y está almacenando palabras, que es conocimiento. Después, el problema es que hay una escuela, digamos, algunas personas piensan que tú simplemente tienes input comprensible y por arte de magia empiezas a hablar, y yo creo que eso puede pasar si estás aprendiendo idiomas que son muy parecidos, pero siempre digo 80-90% de input comprensible, 10% de actividades, tareas como las llamas tú, tareas gramaticales, para reforzar y entender las habilidades. Pero un idioma se adquiere de forma subconsciente, no de forma consciente, aunque parezca súper raro porque nos han enseñado exactamente el contrario. Esas son las 3 cosas más importantes, hay más. Te voy a contar algo que me pasa,
que me parece algo que está relacionado con lo que estás diciendo, que voy a estos cursos de meditación en donde, bueno, entras muy profundamente al subconsciente y siempre me pasa últimamente porque también escuché mucho alemán y es algo que estuve activamente leyendo, empiezo a tener conversaciones en mi mente en alemán, pero únicamente cuando estoy en contacto con mi subconsciente. Y conscientemente me bloqueo y no puedo tener conversaciones tan fácilmente cuando alguien me habla y respondo porque pienso, no lo sé, ¿no? Pero curiosamente está en mi subconsciente y siempre me sorprende. Digo, wow, ¿cómo es que estoy pudiendo construir estas oraciones cuando creo que no sé? Hablamos del cuarto principio, que es exactamente lo que estás diciendo tú, que se llama comunicación, comunicarse más que performar. ¿Qué significa eso? El problema es que tú, si has escuchado, leído en alemán, tienes el alemán adentro. El problema es que desde años de escuela, de cómo funciona la sociedad, si lo piensas, cuando vamos a la escuela, ¿a qué pensamos cuando hablamos un idioma extranjero? Pensamos, tengo que performar, tengo que impresionar a los demás. Tu cerebro no está concentrado, tú no estás concentrada en comunicarte a los demás, estás más concentrada, ¿cuántos errores voy a cometer? Al subjuntivo, tengo que decirlo de esta manera, y me van a mirar y me van a pensar, qué tonta Pau, que no sabe hablar español, que no sabe hablar alemán. Todo esto está en la parte subconsciente y también consciente y te impide, es como una parte del cerebro que, digamos, la parte que quiere hablar y después hay la parte que te dice, no puedes hablar porque... No sabes y no sabes la gramática. No sabes de gramática, etc. Te digo una cosa, podemos hacer un pequeño experimento ahora. Si a las personas que nos están escuchando, que están aprendiendo español, supongamos que tú quieras decir en español, por ejemplo, y voy a decir una frase y vais a poner en pausa el vídeo y vamos a ver si entiendes, ¿no? Yo, semana próxima, Madrid. ¿Entiendes lo que quería decir? Yo, semana próxima, Madrid. No lo he dicho de forma gramatical correcta, pero me he comunicado, he dicho todas las palabras claves para comunicarme con los demás. Y entonces este principio es... digamos, enfocarse en la comunicación, sobre todo al principio, cuando todavía no hablas un idioma bien, en lugar de simplemente pensar, tengo que decir todo perfectamente. Entonces, si quieres hablar como Tarzán, porque no conoces bastante palabras, o de todos modos no conoces la gramática, no sabes pronunciar la gramática, no importa, es mucho más importante hablar, comunicarte o comunicar una idea de forma imperfecta que buscar la perfección y no decir nada. Entonces esto es también un principio súper importante. Podemos tener esta conversación en español, yo diciendo solo palabras claves, ¿no? Yo, palabras claves, comunicación, bien. Esto es como uno pueda comunicar, como uno puede comunicarse en otro idioma. Entonces, hemos hablado de 4 principios, pero hay más. Son por lo menos 10. Yo hablo de esto en mi libro también, y que tú simplemente las personas que se dan cuenta de, ok, tiene sentido lo que dice este Luca Lampariello, a lo mejor lo voy a probar, lo van a ver y van a ver, no es tan difícil aprender un idioma, es que tienes que saber cómo hacerlo, y una vez que tú entiendas que has hecho hasta ahora las cosas al revés y puedes siempre cambiarlas, lo va a cambiar todo. Muchas gracias, Luca, me encanta escucharte. Como me hace mucho sentido en algunas prácticas que me han ayudado, y también el tenerlo consciente nos ayuda mucho a practicarlo, porque a veces tienes algunas cosas que sabes, pero si no las tienes conscientes, así como tú las mencionas, como ciertos principios, es difícil tenerlos constantemente presentes mientras aprendes. Así que gracias, Luca. Me gustó mucho conocerte y gracias por venir a compartir aquí tu experiencia e inspirarnos. Y si quieren saber más del trabajo de Luca, pueden ir a su página web que dejamos en la descripción del episodio y en las notas del podcast. Pero bueno, también nos puedes decir cuál es tu página. ¿Es con tu nombre y cómo es? Claro, es lucalampariello.com.
Entonces simplemente mi nombre, lucalampariello.com, lo mismo en YouTube, y en mi sitio hay el blog y también hay todos los cursos de la academia que se llama Smart Language Learning Academy, que justamente Smart es porque me gusta compartir, como hemos dicho en la otra entrevista, digamos, información y instrucción de calidad que puede cambiar la manera de aprender idiomas. Esperamos, cruzamos los dedos. Muchísimas gracias, Luca. Gracias a ti. Adiós. Un abrazo. Chao.